Durante muchos años se ha dicho repetidamente que Corea del Norte está a punto de colapsar. Hay una razón por la que muchos creyeron esto. En 1994 murió Kim Il-sung, el fundador y primer líder de Corea del Norte. Lo reemplazó su hijo, Kim Jong-il, pero la situación del país en ese momento era muy difícil. La Unión Soviética, que durante mucho tiempo fue un importante aliado de Corea del Norte, ya había colapsado. La economía se debilitó. También hubo una grave escasez de alimentos y hambruna en los 90. Por eso, incluso los analistas de inteligencia de Estados Unidos estudiaron cuánto tiempo más podría mantenerse en el poder el gobierno de Corea del Norte. Hubo evaluaciones a finales de los 90 que decían que el sistema podría colapsar si continuaban empeorando sus problemas económicos y políticos. Pero Corea del Norte tenía otro gran problema que no tenía que ver con comida o dinero. Y ese problema era Corea del Sur. Para entender por qué, primero necesitamos regresar a cómo surgieron las dos Coreas. Durante muchísimo tiempo solo existía una sola Corea. Compartían una sola península y también compartían gran parte de su historia. Y además también compartían el mismo idioma principal. Pero en 1910 Japón ocupó Corea. Corea permaneció bajo Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después de que Japón fue derrotado, la península de Corea se dividió. La Unión Soviética entró por el norte, mientras que Estados Unidos estuvo en el sur. Al principio, no era el plan crear dos países permanentes, pero la Guerra Fría comenzó rápidamente. Estados Unidos y la Unión Soviética eran rivales, así que apoyaron diferentes gobiernos en las dos partes de Corea. En 1948 se formaron dos estados separados. En el norte se formó la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte bajo Kim Il-sung. En el sur se formó la República de Corea, o Corea del Sur. Pero ambos gobiernos creían que la península debía ser una sola Corea otra vez. Sin embargo, ambos querían que su propio gobierno gobernara toda Corea. En 1950, Corea del Norte intentó tomar Corea del Sur usando la fuerza militar. Aquí comenzó la Guerra de Corea. Fueron 3 años de intensos combates. Estados Unidos y otras fuerzas de las Naciones Unidas apoyaron a Corea del Sur. Por su parte, China apoyó a Corea del Norte. La Unión Soviética también ayudó al norte. En 1953, los grandes combates se detuvieron después de un armisticio. El armisticio es un acuerdo para cesar el fuego, pero no es un tratado de paz permanente. Por eso, hasta ahora, técnicamente la Guerra de Corea no ha terminado con un acuerdo de paz final. Y después de la guerra, la península permaneció dividida. Corea del Norte en el norte, Corea del Sur en el sur. En las décadas siguientes, ambas partes siguieron discutiendo la posibilidad de la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur como una sola Corea. Esto es muy importante, especialmente para Corea del Norte. En su antigua constitución estaba claramente establecido el objetivo de reunificar Corea, pero con el paso del tiempo surgió un gran problema. Las dos Coreas se volvieron cada vez más diferentes. Corea del Sur fue prosperando poco a poco, sus empresas crecieron, su infraestructura mejoró. Se convirtió en una de las economías más grandes de Asia. Corea del Sur también se volvió una democracia. Mientras tanto, el sistema en Corea del Norte siguió siendo estricto y pobre. El gobierno controla gran parte de la vida de las personas, incluso los medios y la información que entra al país. A medida que la brecha entre los dos países crece, se vuelve aún más difícil responder una pregunta. Si Corea del Norte y Corea del Sur se reunificaran, ¿cuál de los dos sistemas es más probable que permanezca? Corea del Sur ya tiene una gran ventaja en economía y población. Por eso, para el liderazgo norcoreano, la reunificación representa un gran peligro. Si la unificación ocurre bajo el sistema de Corea del Sur, el actual gobierno de Corea del Norte desaparecería. Eso significa que el antiguo objetivo de Corea del Norte de la reunificación también puede convertirse en una amenaza para su propia supervivencia. Pero aunque la situación es difícil, Corea del Norte no ha caído. Kim Jong-il murió en 2011. El que lo reemplazó fue su hijo, Kim Jong-un. Kim Jong-un era joven y tenía poca experiencia como líder cuando asumió el puesto más alto. Por eso volvió a surgir la pregunta de si sería capaz de mantener el gobierno, pero él se mantuvo en el poder. Bajo su mando también se expandieron las armas nucleares y los programas de misiles de Corea del Norte. Después llegó otra gran prueba en 2020. Cuando se propagó el COVID-19, Corea del Norte casi se aisló completamente del exterior. Vigiló estrictamente sus fronteras y gran parte de su comercio, especialmente de alimentos, colapsó. Se volvió aún más difícil la entrada de alimentos y otros productos. Pero una vez más, el gobierno no cayó.
Y mientras Corea del Norte supera cada crisis, Kim Jong-un empezó a cambiar la propia idea de por qué Corea del Norte debe seguir existiendo. El cambio más grande empezó a hacerse evidente en 2024. Kim Jong-un dijo que ya no se debe ver a Corea del Sur como un país hermano ni como parte de una sola nación que algún día se reunificará. En cambio, llamó a la relación entre ambos lados una relación entre dos estados separados y rivales. Corea del Norte también comenzó a eliminar algunas organizaciones gubernamentales y símbolos relacionados con la reunificación. Y en 2026 el cambio se hizo aún más claro. En la Constitución revisada que salió en mayo de 2026 se eliminaron las partes anteriores que decían que la reunificación era un objetivo de Corea del Norte. También se agregó una nueva descripción del territorio del país. Se dijo que al norte de Corea del Norte están China y Rusia, mientras que al sur está la República de Corea, el nombre oficial de Corea del Sur. Esto significa algo simple. En la nueva posición oficial de Corea del Norte, ya no describe a Corea del Sur como parte de una sola nación que necesita ser reunificada. Ahora considera a Corea del Sur como un país separado al otro lado de la frontera. Este es un cambio enorme. Durante muchas décadas, la reunificación fue uno de los objetivos más importantes que Corea del Norte mencionaba. Ahora, eso ya fue eliminado de su constitución. Aquí se puede ver lo que hizo Kim Jong-un para enfrentar el problema. Sabe que Corea del Sur es más fuerte y más rica. Así que en lugar de insistir en quién debería liderar una Corea unida, eligió considerar a Corea del Norte y Corea del Sur como dos países separados. Pero el cambio en la Constitución es solo el final de una historia más larga. Para entender cómo Corea del Norte ha sobrevivido a los problemas que se esperaba que la derribaran, tenemos que ver exactamente qué hizo Kim Jong-un dentro del país y cómo cambió la posición de Corea del Norte en el exterior. Para mantenerse en el poder, Corea del Norte no solo tuvo que superar un problema. Hay 4 grandes amenazas que podrían derribar a su gobierno. La primera es la posibilidad de una guerra contra Estados Unidos. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, se perdió el aliado más fuerte que antes apoyaba a Corea del Norte. Eso fue un gran problema para Pyongyang. Corea del Norte ha tenido tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón durante mucho tiempo. En 1968, Corea del Norte capturó el USS Pueblo, un barco de inteligencia estadounidense. Un miembro de la tripulación murió y más de 80 estadounidenses fueron tomados como rehenes durante casi 11 meses. En 1969, Corea del Norte derribó un avión de reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos. Todos los 31 ocupantes murieron. También hubo muchos ataques militares y enfrentamientos en Corea del Sur. Y en los años 70 y 80, Corea del Norte también secuestró a varios ciudadanos japoneses. Más tarde, la propia Corea del Norte admitió que algunos de estos secuestros ocurrieron. Así que cuando desapareció la Unión Soviética, la situación se volvió más peligrosa para Corea del Norte. Ya no existía el gran país que antes podía apoyarla en caso de una gran guerra. Al mismo tiempo, Corea del Norte también comenzó a desarrollar un programa de armas nucleares. Por eso existe el temor de que algún día la tensión con Estados Unidos termine en una guerra directa. Y si eso sucede, el ejército estadounidense tiene una gran ventaja. El peligro volvió a ser serio en 2017. Corea del Norte estaba probando rápidamente armas nucleares y misiles de largo alcance en ese entonces. Ambos lados también se estaban amenazando mutuamente. Incluso la administración del presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba considerando varias opciones militares. Así que, para el gobierno norcoreano, el primer problema era claro. ¿Cómo podrían evitar que un país más poderoso como Estados Unidos intentara derrocar a su gobierno? Pero la guerra no era el único problema. La segunda amenaza era el aislamiento de Corea del Norte de gran parte del mundo. Desde 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones contra Corea del Norte. Debido a sus programas nucleares y de misiles, las sanciones son castigos que limitan los negocios y el comercio de un país. A medida que Corea del Norte continuaba con sus pruebas nucleares y de misiles, las sanciones se volvieron aún más estrictas. Se limitó la venta de algunos productos de Corea del Norte, también se restringió la entrada de ciertos combustibles, máquinas y otras cosas que podrían ayudar a sus programas militares. Esto es un gran problema porque ningún país puede sobrevivir fácilmente por sí solo. Se necesita comida, combustible, máquinas, materias primas y otros productos del exterior. Y debido a que el comercio de Corea del Norte está limitado con muchos países, dependió aún más de su vecino más grande, China. China es el socio comercial más importante de Corea del Norte. Una gran parte de los productos que entran a Corea del Norte provienen de China,
Esto ayuda a que la economía siga funcionando, pero eso trae otro problema. Cuando dependes demasiado de un solo país, te vuelves vulnerable si ese país cambia de decisión. Si de repente China restringe el combustible, los alimentos y el comercio que entran a Corea del Norte, eso sería un gran problema para Pyongyang. Por eso Corea del Norte necesita a China, pero tampoco quiere volverse demasiado dependiente de China. Y ese es el segundo gran problema. ¿Cómo puede sobrevivir Corea del Norte a las sanciones internacionales sin depender completamente de Beijing? Después de esto viene la tercera amenaza, su economía débil. Una de las imágenes más famosas de la península coreana fue tomada desde el espacio por la noche. Corea del Sur es muy brillante, pero gran parte de Corea del Norte está casi a oscuras. La razón es simple: hay menos electricidad y la infraestructura es más débil en Corea del Norte. Pero el problema económico es aún más profundo que esto. En los años 90, Corea del Norte experimentó una hambruna severa. Coincidieron muchas causas. Se perdió la gran ayuda de la Unión Soviética. La economía se debilitó. También hubo problemas en la agricultura y la distribución de alimentos. El país también fue golpeado por desastres naturales. No se sabe el número exacto de personas que murieron porque es difícil obtener datos confiables de Corea del Norte, pero está claro que cientos de miles de personas pudieron haber muerto debido al hambre y a enfermedades relacionadas con esto. Y aunque terminó la parte más grave de la hambruna, el problema de la comida no desapareció. Muchos norcoreanos siguieron sufriendo escasez de alimentos en los años siguientes. El problema empeoró de nuevo cuando Corea del Norte cerró sus fronteras durante la pandemia. El comercio colapsó. Fue más difícil que entrar a comida, fertilizantes y otras cosas que necesita la economía. Incluso Kim Jong-un habló de vez en cuando sobre las dificultades que sufría la gente y admitió que no pudo cumplir con todas las expectativas que tenían sobre él. Eso es importante porque es raro que un líder norcoreano hable así. El gobierno sabe que la pobreza extrema es peligrosa. Cuando un gobierno no puede alimentar a su gente y la economía sigue cayendo, puede debilitarse la confianza de la población e incluso de las personas dentro del gobierno. Y aquí entra la cuarta amenaza: la posibilidad de problemas dentro del propio liderazgo. Cuando murió Kim Jong-il en 2011, su hijo Kim Jong-un tenía apenas veintitantos, ya cerca de los 30. Era joven, tenía poca experiencia en el liderazgo y estaba rodeado de oficiales militares mayores y altos funcionarios que llevaban más tiempo en el gobierno que él. Por eso, al principio, no estaba claro cuán fuerte era realmente el control de Kim Jong-un. Había posibilidad de que hubiera conflictos dentro del liderazgo. Había posibilidad de un golpe de Estado. También existía la posibilidad de un levantamiento si la vida de la gente común empeoraba aún más. Pero en los años siguientes, Kim Jong-un fue mostrando poco a poco quién tenía realmente el poder. Reemplazó o destituyó a muchos altos funcionarios. Mandó matar a algunas personas que consideraba una amenaza para su liderazgo. Entre ellos estaba su tío, Jang Song-taek, un funcionario muy poderoso que fue ejecutado en 2013 después de ser acusado por el gobierno norcoreano de graves crímenes contra el Estado. También murió en 2017 el medio hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, después de ser atacado en Malasia con el agente nervioso BX. Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que Corea del Norte estaba detrás del asesinato, una acusación que Pyongyang negó. Con el paso del tiempo, quedó claro que Kim Jong-un mismo tenía el control. Pero el problema principal seguía sin resolverse. Tenía que proteger al gobierno contra Estados Unidos. Tenía que sobrevivir a pesar de las fuertes sanciones. Tenía que mantener funcionando una economía débil. Y tenía que asegurarse de que nadie dentro de Corea del Norte fuera lo suficientemente fuerte como para quitarlo del poder. En muchos países, incluso uno solo de estos problemas podría convertirse en una gran crisis. En Corea del Norte, todos existieron al mismo tiempo durante muchos años, pero el gobierno no cayó. En cambio, Corea del Norte poco a poco encontró la manera de enfrentar cada uno, y el primer problema que intentó resolver fue el más peligroso de todos: ¿cómo evitar que Estados Unidos ataque? Al principio, Corea del Norte intentó hacerlo llegando a un acuerdo con Washington. Corea del Norte trató de reducir la tensión con Estados Unidos mediante un acuerdo. A principios de los años 90 se tomaron algunas medidas. Corea del Norte y Corea del Sur intentaron evitar la fabricación de armas nucleares en la península de Corea. En 1992, las dos Coreas acordaron no fabricar ni almacenar armas nucleares. Después de esto, también hubo conversaciones directas entre Corea del Norte y Estados Unidos. En 1994,
Hicieron un acuerdo llamado el Acuerdo Marco. El plan era sencillo. Corea del Norte detendría algunas partes de su programa nuclear. A cambio, recibiría ayuda para obtener energía y nuevos reactores nucleares que serían solo para la generación de electricidad. Al principio hubo progreso, pero con el tiempo hubo problemas en la implementación del acuerdo. Ambas partes perdieron la confianza. Algunos proyectos prometidos se retrasaron. Mientras tanto, continuaron las dudas sobre las actividades nucleares de Corea del Norte. Al llegar a principios de los años 2000, el acuerdo colapsó por completo. Fue entonces cuando Pyongyang cambió su estrategia. En lugar de depender solo del acuerdo para evitar la guerra, Corea del Norte fabricó armas que podrían disuadir directamente al enemigo de atacar, armas nucleares. En 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear. Después de eso, siguieron otras pruebas. Al mismo tiempo, el país también fabricó misiles más poderosos y de mayor alcance. Eso es importante porque un arma nuclear no sirve de nada como elemento de disuasión contra Estados Unidos si no hay forma de alcanzar objetivos lejanos. Por eso, Corea del Norte fabricó un ICBM. El ICBM es un misil de muy largo alcance que puede llevar una ojiva nuclear a otro continente. En 2017, Corea del Norte probó misiles que demostraron que podían alcanzar gran parte de Estados Unidos. De repente, el peligro para Washington cambió. Antes, un presidente de Estados Unidos podía pensar que era posible atacar a Corea del Norte y derrocar a su gobierno. Pero cuando existe la posibilidad de que Corea del Norte pueda responder con un arma nuclear, el costo de la guerra se vuelve extremadamente alto. No significa que Corea del Norte definitivamente pueda destruir una ciudad estadounidense en caso de una guerra nuclear. Todavía hay muchas preguntas sobre la confiabilidad, la precisión y la capacidad de sus misiles para protegerse contra un primer ataque. Pero la posibilidad de una represalia nuclear es suficiente para hacer mucho más peligroso cualquier gran ataque de Estados Unidos. Esto es lo que se llama disuasión nuclear. La idea es simple. Si me atacas, también puedo vengarme. Y para Corea del Norte esto es una gran protección. No hace imposible la guerra. Pero hizo que fuera muy costoso y peligroso para Estados Unidos intentar derrocar directamente al gobierno de Corea del Norte. Después de esto sucedió algo más que antes era difícil de imaginar. En 2018, Kim Jong-un se reunió personalmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Singapur. Esta fue la primera vez que un presidente estadounidense en funciones y el líder de Corea del Norte se encontraron. Hubo más reuniones después. Esto no resolvió el problema nuclear. Tampoco Corea del Norte entregó sus armas nucleares, pero para Kim Jong-un hubo un resultado claro. El presidente del país más poderoso del mundo ya habla directamente con él, y eso ayudó con otro problema de Corea del Norte, China. Corea del Norte ha necesitado a China durante mucho tiempo, para el comercio, combustible y otros productos, pero Pyongyang no quiere que China sea el único país en el que pueda apoyarse. Por eso fue muy importante para ellos tener una relación directa con Estados Unidos. Pero un cambio aún mayor llegó después de que Rusia invadió Ucrania en 2022. A medida que la guerra se prolongaba, Rusia necesitaba muchísimos proyectiles de artillería, misiles y otros suministros militares. Y Corea del Norte tiene muchas de estas armas. Aquí es donde un país que la mayoría del mundo ha evitado durante mucho tiempo se volvió útil para Rusia. La cooperación militar entre Moscú y Pyongyang se amplió. Corea del Norte envió millones de proyectiles de artillería y misiles balísticos a Rusia. También envió miles de soldados para ayudar a las fuerzas rusas. Para 2026, la cooperación militar entre los dos países seguía profundizándose. A cambio, Rusia se volvió más cercana a Corea del Norte. En 2020, el presidente ruso Vladimir Putin fue a Pyongyang. Rusia y Corea del Norte firmaron un nuevo acuerdo de asociación estratégica con un compromiso de defensa mutua. Esto es un gran cambio para Kim Jong-un. Ya no es solo China el gran país al que puede acercarse, ahora también tiene a Rusia. Y como Moscú necesita los suministros militares de Corea del Norte, ahora Pyongyang tiene algo que una gran potencia mundial quiere comprar. Esto también ayudó a la economía de Corea del Norte. El comercio con Rusia aumentó. Obtuvieron una nueva fuente de dinero, combustible, comida y otras cosas que el país necesita. Al mismo tiempo, el comercio con China sigue siendo importante. No significa que de repente toda Corea del Norte se haya vuelto rica. Es difícil obtener datos económicos exactos porque aún el país es muy cerrado. Muchos norcoreanos siguen siendo pobres y la seguridad alimentaria sigue siendo un problema. Pero la posición del gobierno es mejor ahora en comparación con cuando el país estuvo casi completamente aislado durante la pandemia.
Y se pueden ver los cambios en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Continúan construyendo nuevos departamentos, calles y edificios públicos. Hay más teléfonos inteligentes y bienes de consumo que en las décadas pasadas. Pero es importante recordar que esto no refleja la vida de todos los norcoreanos. El gobierno le da prioridad a Pyongyang porque aquí vive gran parte de la élite política y militar. Y eso es muy importante para Kim Jong-un. Si la vida de las personas más cercanas al poder es buena, tienen más razones para apoyar al gobierno actual. Al mismo tiempo, Kim Jong-un también ha endurecido el control sobre la información. Hay castigos severos por ver o difundir películas extranjeras, programas de televisión y otros medios que no están controlados por el gobierno. Esto es importante porque el gobierno de Corea del Norte no quiere que la gente vea fácilmente cuán grande es la diferencia entre sus vidas y las de Corea del Sur, y aquí es donde regresa el problema más profundo del que hablamos antes: la reunificación. Durante muchas décadas, Corea del Norte ha dicho que algún día el norte y el sur deberían volver a ser un solo país. Pero mientras Corea del Sur se vuelve más rica y poderosa, esto se convierte en un problema aún mayor para Pyongyang. Si las dos Coreas se unieran, Corea del Sur tendría una población más grande. Su economía también es mucho más grande y sus conexiones internacionales son mucho más fuertes. Por eso es muy difícil explicar por qué el sistema norcoreano debería liderar una Corea unificada. Lo que hizo Kim Jong-un fue simple pero un cambio enorme. Eliminó el objetivo anterior. En 2024 dijo que Corea del Sur debe ser considerada como un estado separado y hostil. También disolvió algunas organizaciones de Corea del Norte que se crearon para la reunificación y cambió la constitución para alejar a Corea del Norte de la antigua idea de que el norte y el sur eran un solo país. En pocas palabras, Corea del Norte ya no tiene que demostrar que debe gobernar toda la península coreana. El nuevo mensaje es que Corea del Norte es su propio país. Corea del Sur, eso es otro país. Eso es algo muy importante para la supervivencia del gobierno de Kim Jong-un, porque si las dos Coreas están permanentemente separadas, ya no será necesario que Pyongyang responda por qué no ha logrado unificar la península bajo su propio sistema. Ahora ya tiene otra razón para mantenerse. Tiene su propio gobierno, su propio ejército, armas nucleares, tiene relaciones con China y Rusia. Y aunque hay sanciones, ha encontrado maneras de mantener viva su economía. Por eso Corea del Norte hoy es muy diferente al país que se esperaba que colapsara en los años 90. Pero eso no significa que esté a salvo de todos los problemas. La vida sigue siendo muy difícil para muchos norcoreanos. La economía sigue siendo débil en comparación con Corea del Sur. Todavía depende mucho de China y Rusia, y una gran parte del dinero y los recursos del país se destinan a las Fuerzas Armadas y al programa nuclear. Hay otro problema. El sistema de Corea del Norte está centrado en una sola familia gobernante. Desde Kim Il-sung, el poder pasó a Kim Jong-il, después a Kim Jong-un. 3 generaciones de la misma familia han gobernado el país. Y como en otros gobiernos autoritarios, siempre surge la gran pregunta de qué pasará cuando llegue el siguiente cambio de liderazgo. Por eso, no podemos decir que sea imposible que Corea del Norte caiga. Ningún gobierno tiene la garantía de vivir para siempre, pero hay algo claro. Muchas veces se ha esperado que termine el gobierno de Corea del Norte. Desapareció la Unión Soviética. Pasó por una hambruna severa. Enfrentó sanciones muy duras. Casi se aisló por completo durante la pandemia. Tuvo tensiones con Estados Unidos. Y también ha cambiado de líder varias veces. Pero sigue existiendo el mismo rumbo político. Y esto no pasó porque desaparecieron los problemas de Corea del Norte, pasó porque el liderazgo ha cambiado repetidamente su manera de sobrevivir. Usó las armas nucleares para hacer que atacar a Corea del Norte fuera más peligroso. Aprovechó la competencia entre las grandes potencias para no depender solo de China. Usó su industria militar para tener algo que Rusia necesitaba. Y cuando el antiguo sueño de la reunificación se convirtió en un problema, cambió por completo su objetivo oficial. Por eso, la pregunta más importante ahora ya no es por qué Corea del Norte aún no ha caído. Es más importante preguntar qué tipo de Corea del Norte se está formando después de todos estos cambios, porque el país que antes se veía como débil y a punto de desaparecer, ahora tiene armas nucleares, relaciones cada vez más profundas con Rusia, importantes conexiones con China y un gobierno que ya no dice que su mandato es solo temporal. Antes, en la península coreana. Actualmente, Corea del Norte ya no se está preparando para ser parte de una Corea unificada.
Se está preparando para seguir siendo Corea del Norte.